En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué maravilla podernos encontrar nuevamente para escuchar la palabra de Dios. Hoy el Señor nos vuelve a animar y con una palabra bien concreta: profetismo. Hoy el Señor nos invita a ser profetas, es decir, a denunciar toda situación de pecado, de opresión, de injusticia, a anunciar con valentía la presencia viva y salvadora de Dios con sentido de profunda esperanza. Por eso el Evangelio de hoy, que está tomado de San Mateo, capítulo 14, versículos 1 a 12, nos muestra el martirio de San Juan Bautista. Y nos dice así el texto: en aquel tiempo se enteró el tetrarca Herodes de la fama de Jesús y dijo a sus criados: ese es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Es que Herodes había prendido a Juan, le había encadenado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y aunque quería matarle, temió a la gente porque le tenía por profeta. Mas llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de todos, gustando tanto a Herodes que éste le prometió bajo juramento darle lo que pidiese. Ella, instigada por su madre: dame aquí, dijo, en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. Se entristeció el rey, pero a causa del juramento y de los comensales, ordenó que se le diese y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, la cual se la llevó a su madre. Llegando después sus discípulos, recogieron el cadáver y lo sepultaron, y fueron a informar a Jesús. Palabra del Señor. ¿Qué encontramos en el texto del Evangelio? El movimiento de Juan el Bautista parece revivir en torno a Jesús y la corte se preocupa por ello. Un Juan vuelto a la vida cabe en la fantasía popular y en la conciencia criminal de Herodes Antipas, quien encarceló y decapitó a Juan Bautista por haberle reprochado el adulterio cometido contra su propio hermano Felipe, a quien le había robado su esposa Herodías, repudiando a la suya. La instigación de Herodías y las otras circunstancias del asesinato explican muy bien el remordimiento del rey, quien, al enterarse de Jesús y sus milagros, cree que Juan el Bautista volvió con vida. Para el evangelista Mateo, es una buena oportunidad para hablar sobre el trágico final de Juan, el profeta que nunca falló en su misión y permanece incluso en la muerte como el precursor del Mesías. Juan el precursor ya había anunciado al Mesías, cuando le dijo a sus apóstoles: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa a las sandalias. Y ahora, con su muerte, también sigue siendo el precursor del Mesías. Mateo presenta el relato de la muerte de Juan conservando los elementos suficientes para construir un drama: pasión y venganza, miedo y complacencia, danza fatal y una vida humana servida en bandeja durante un banquete de corrupción y orgía. Si la misión de Juan está vinculada a la de Jesús,
Su muerte violenta y su sepultura pueden prefigurar la muerte violenta de Jesús en el patíbulo de la cruz y también su sepultura. Los evangelistas nos dejan entender que Juan está llamado a dejar el camino libre para que sea apreciada en justa medida la misión de Jesús, Mesías y Salvador. La tarea del profeta es esa, anunciar, pero permitir que sea Dios mismo quien se muestre, quien se deje ver, quien actúe. La tarea del profeta es anunciar. Por eso nosotros, todos los bautizados, estamos comprometidos también a anunciar la palabra de Dios, anunciar la presencia viva y salvadora de Dios, pero eso sí, permitiendo que sea Él quien aparezca y no nosotros. Nosotros, como decía el padre Tardif, solamente debemos parecernos a ese animalito, a la burra del día de la entrada de Jesús a Jerusalén. Nosotros somos la burrita y el Señor Jesús entra. Aquí en el texto, por primera vez Jesús está solo y no es el protagonista del relato. El tetrarca Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, confunde a Jesús con Juan el Bautista resucitado. Muchos dirigentes del mundo hoy siguen confundiendo a Jesús con un Dios a la medida de sus intereses. Es el Dios policía, el Dios banquero, el Dios político, el Dios revolucionario, el Dios tapahuecos. Pero qué lejos están de la verdad, qué lejos están de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Por eso, frente a todos los gobernantes locales y nacionales, también debemos tener claridad. Como decía en el Antiguo Testamento, nuestra familia y yo nos quedamos con el Señor. La descripción del martirio de Juan muestra la crueldad a la que llegan los poderosos para callar la conciencia crítica de los profetas de todos los tiempos. También es un signo premonitorio de lo que espera Jesús a los discípulos y a todos los que se toman en serio la opción por la vida como base fundamental del reino de Dios. El martirio de Juan el Bautista es un signo típico de lo que sucede a menudo en el mundo: la supresión violenta de inocentes, de héroes reales por seres abyectos envueltos en brillo y poder y por razones inconfundibles: ambición, cálculo, audacia, cobardía, falta de honor. Y un espectáculo triste es ver a las masas asistir impasiblemente al hecho de que los honestos, que denunciaron con valentía el adulterio y el abuso, son interrumpidos por los deshonestos, por el delincuente. Hechos crónicos no nos conciernen, terminan diciendo. Sí, no nos conciernen. Es necesario crear una opinión pública contraria, tener el coraje de desenmascarar los defectos de aquellos que legitiman todo porque pueden salirse con la suya. Juan no era amigo de Herodes y así lo entendió, pero por cobardía lo silencia para siempre. Iluso. Ese martirio nunca volverá a estar en silencio. El martirio de Juan el Bautista, como el de Jesús de Nazaret y todos los que se parezcan a ellos, porque son sombra para los poderosos, se hacen realidad día a día, donde algún profeta entrega su vida anunciando al Señor Dios como fuente de vida, de verdad, de justicia y de paz. Hoy, ¿cuántas personas van entregando su vida por anunciar al Señor?
Acabo de leer un titular donde algunos hermanos nuestros en los últimos días han sido asesinados por proclamar al Señor Dios. ¿Cuántas personas son perseguidas en el mundo por defender el derecho a la vida? Pienso en las gentes de México, cuántas personas que están a favor de la vida estarán siendo perseguidas ahora que las altas cortes mexicanas le dijeron no al aborto, sí a la vida. Y ojalá que ellos se sostengan en esa decisión. Y así en todo el mundo. Nosotros, cristianos y cristianos católicos, tenemos entonces que parecernos cada día más y más a Juan el Bautista, al Señor Jesucristo, que no nos dé miedo levantar la cabeza y decir que de verdad confesamos al Dios uno y único, al Señor Dios que es fuente de la vida verdadera, de la verdad definitiva, de la justicia y de la paz. Y más en estos momentos en que estamos en grandes dificultades, porque así como se persiguió a Juan para quitárselo de encima, de alguna manera podemos hacer una lectura también a la negativa de reabrir los templos. Se reabren una gran cantidad de espacios donde se prestan múltiples servicios, donde inclusive de verdad que sí hay aglomeración de personas, y sin embargo aquellos lugares donde nosotros podemos encontrarnos con el Dios de la vida, donde podemos de verdad tener un momento de descanso en la oración, en la reflexión, en la meditación. Esos lugares, nuestros templos, no se reabren. Por eso tenemos que pedir con valentía al Señor Dios que ilumine la mente y la conciencia de nuestras autoridades, de quienes tienen en su mano la decisión de permitir la apertura de los templos. Porque si nosotros promovemos la vida, pues también entendemos que si hay dificultades, estamos obligados a luchar por el cuidado común de la salud y de la vida de todos. Por lo tanto, somos conscientes de que si vamos al templo, también vamos a guardar una distancia. Vamos a tener en cuenta ciertos protocolos de bioseguridad. En fin, no es que abramos los templos y ya nos vamos a reunir como ha sido costumbre a veces en grandes multitudes, no. Y de eso nosotros somos conscientes. Pero ¿hasta dónde entonces? Pedirle al Señor que también haga conscientes de esa realidad a quienes tienen en su mano la autoridad, y por lo tanto que el Señor los anime a reabrir los templos, y de esa manera seguramente que vamos a encontrar espacios donde poder de verdad tener una mayor seguridad en la salud mental de tantas personas que necesitan encontrarse con el Señor en la celebración de los sacramentos. Oremos. Señor, sé luz en mi mente, paz en mi corazón, sabiduría en mis decisiones, amor en mis relaciones. Te necesito, Señor. Tú calmas mi desasosiego y alejas el mal. Contigo es fácil aceptar las asperezas y soportar el dolor. Contigo puedo ser comprensivo con los que me ofenden, fuerte ante el dolor y amoroso con todos. Dame paciencia conmigo mismo y con los demás, una paciencia que me aleje de la ira y el desaliento. Eres mi esperanza y mi fortaleza, mi baluarte y mi descanso. En ti todo lo puedo, y con tu amor los fardos son llevaderos. Tú me libras de las aguas turbulentas, apaciguas mis males y conjuras mis temores. Te amo, Señor, te adoro, te bendigo y te doy gracias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Y que el Señor Dios y la Santísima Virgen María te bendigan a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.